Hoy vamos a hablar de un elemento clave en la Fórmula 1 moderna, el coche de seguridad. ¿Cómo funciona? Pues muy sencillo, se trata de un vehículo que sirve para neutralizar la carrera en situaciones de peligro, por muchos motivos, ya sea porque ha ocurrido un accidente en el circuito, alguien se ha quedado parado o incluso porque la lluvia es simplemente demasiado intensa para poder proseguir una carrera. Y de la misma forma, todos sabemos que cuando sale el safety car, la carrera puede dar un vuelco. Las estrategias cambian por completo. Hay gente que de repente puede tener ventaja en boxes y además el grupo se compacta. A efectos prácticos, empieza una nueva carrera. Si la situación en pista no es lo suficientemente peligrosa como para desplegar el coche de seguridad, la Fórmula 1 puede aplicar un coche de seguridad virtual que se introdujo hace algunos años. En este caso, los coches tendrán que limitarse a mantener un ritmo determinado y a conservar las distancias que haya entre ellos. En caso de que la situación sea tan grave que ni siquiera la actuación del coche de seguridad pueda garantizar la protección necesaria, pues no quedará otra que ondear una bandera roja y todos los coches tendrán que volver al pit lane hasta que la situación de peligro haya desaparecido. Los inicios del safety car fueron un poco más caóticos de lo que podríais pensar. El primero de la historia se usó en el Gran Premio de Canadá del año 1973, unas carreras después de la muerte de Roger Williamson. Era un Porsche 914 de color amarillo, comprado y cedido por Bernie Ecclestone, que por entonces aún no era el magnate en el que se iba a convertir unos años después, sino que era simplemente el dueño y jefe del equipo Brabham. El debut de aquel safety car pasó a la historia por el caos que generó en la carrera, y es que cuando salió, el coche de seguridad se equivocó de líder. En vez de ponerse delante del primer clasificado, lo hizo delante del Williams de Howden Ganley. Eso generó muchísima confusión e hizo que todos los coches que iban por delante de Ganley dieran una vuelta más para volver a agruparse detrás del safety car. Sí, básicamente doblaron a toda la parrilla y eso provocó un desconcierto absoluto porque nadie supo quién había ganado la carrera. Williams le dijo a Ganley que había sido él, pero en Lotus que habían ganado alguno de los suyos. Emerson Fittipaldi con lanzamiento de gorra incluido de Colin Chapman para celebrar esa victoria. Los comisarios tuvieron que deliberar durante 3 horas para repasar toda la documentación y acabar de aclarar quién había ganado esa carrera. Determinaron que el ganador había sido Peter Revson, así que ni Ganley ni Fittipaldi, Revson. El coche de seguridad no podría haber tenido un debut más extraño. Ya os podéis imaginar que a la familia de la Fórmula 1 pues no le gustó mucho todo ese esperpento que se vivió ese año en Canadá. De hecho, tuvieron que pasar 20 años hasta que el safety acabó siendo obligatorio en cada carrera por reglamento. Durante esos 20 años, las pocas veces que hubo un coche de seguridad en pista fue por motivos comerciales. Mónaco siempre ha sido la joya de la corona. Por eso, Porsche cedió un 930 Turbo en 1976 y luego Lamborghini preparó un Contact para el año 81, el 82 y el 83. Y en Francia y Gran Bretaña de 1992 se llegó a ver un Ford Escort RS Cosworth. En 1993, sin embargo, llegó el momento de hacerlo todo oficial. Pero si ahora estamos acostumbrados a que el safety sea el mismo coche en todas las carreras, en aquellos primeros años pues era un poquito diferente. El coche de seguridad corría a cargo del organizador de cada gran premio y eso hizo que muchas veces se vieran elecciones variopintas que no acababan de tener la velocidad necesaria para controlar una carrera de Fórmula 1. En Brasil 93, por ejemplo, Fiat usó un Tempra de 125 caballos, precisamente porque tenían una fábrica en el país y les interesaba vender esos coches, ¿no? Y en el 94 se vieron coches como un Opel Vectra en San Marino o un Honda Prelude en Japón. De vez en cuando asomaron auténticas bestias, como el Lamborghini Diablo del GP de Canadá de 1995, pero por lo general eran simples coches de calle sin nada en especial. Y un buen ejemplo es que pasamos del Lamborghini a un Renault Clio en el Gran Premio de Argentina de 1996. Pero ese mismo año cambiaron las cosas porque Mercedes se hizo con un contrato de exclusividad y empezó a suministrar el safety car para todo el calendario. Es una relación que continúa vigente todavía hoy, aunque desde el año 2021 comparten la responsabilidad con Aston Martin y se alternan en función de la carrera de que se trate. En 1996 Mercedes-Benz y AMG presentaron el primer coche fruto de su colaboración, el Mercedes C36 AMG, que se convirtió en su safety para la Fórmula 1. Con la llegada de los Mercedes AMG, la Fórmula 1 dijo adiós a los coches de calle convencionales
y empezó a adoptar auténticos deportivos con una potencia y velocidad suficientes, entre comillas, como para controlar una carrera de Fórmula 1 con muchas más garantías que sus predecesores, aunque ya sabéis que los pilotos normalmente se quejan de que los coches de seguridad son demasiado lentos. Después del C36 vino el CLK 55 AMG, que tenía un motor V8 y podía pasar de 0 a 100 en menos de 6 segundos. Y luego fue el turno del CL 55 AMG, que se usó en 1999 y en el 2000. Ese coche es especialmente importante porque es el primero que pilotó Bernd Mayländer, quien aún sigue siendo el piloto oficial del safety car. Cuando Fernando Alonso debutó en la Fórmula 1 en 2001, el coche de seguridad era un SL55 AMG y cuando ganó su primer mundial, un SLK. Hubo algunos coches más, pero quizá ninguno tan icónico como el SLS AMG que se usó entre 2010 y 2014 con puertas de ala de gaviota y un motor V8 de 6,2 litros que le permitía llegar a 315 km por hora. Después de aquello desaparecieron las alas de gaviota y Mercedes hizo el AMG GTS y cuando se renovó el AMG GT de calle pues tocó renovar el safety de la Fórmula 1 con el AMG GT-R de 2018. Y a partir de 2021 y hasta la actualidad pues empezó la alternancia entre Mercedes y Aston Martin. Mercedes lo hace con el AMG GT Black Series que genera más de 700 caballos de potencia y en su día se convirtió en el coche de producción más rápido de Nürburgring con un tiempo de 6 minutos 43 segundos. Y Aston Martin se inició con el Vantage, que se renovó para 2024 con el debut de la nueva generación. En resumen, hemos pasado de coches de calle a superdeportivos, pero en el fondo no han cambiado tanto las cosas. El propósito del coche de seguridad sigue siendo controlar la carrera en un momento de peligro para evitar que ocurran males mayores. Claro que a medida que han pasado los años, los coches de seguridad se han modificado para incorporar más tecnología con pantallas específicas para poder seguir la carrera y una comunicación directa con dirección de carrera para saber identificar bien al líder y que no les ocurra como les pasó a ese primer coche de seguridad de la historia en el Gran Premio de Canadá del año 73. O eso pensábamos, hasta el Gran Premio de Miami, donde seguro que lo recordáis, 51 años después, la Fórmula 1 volvió a cometer el mismo error. Y eso nos demuestra que por mucho que hayamos avanzado, todavía quedan cosas por mejorar.